Soy Ana, tengo 38 años, y hasta hace poco pensé que mi vida era prácticamente perfecta. Estaba casada con Juan, mi esposo por 10 años, y teníamos 2 hijos increíbles. Nuestra vida no era de película, pero teníamos estabilidad, cariño y una rutina que nos funcionaba. O al menos eso pensé, hasta que todo cambió de manera tan abrupta que todavía me cuesta asimilarlo. Todo comenzó cuando recibí una llamada de Paula, mi prima de 29 años. No éramos especialmente cercanas, pero nuestras familias siempre mantenían contacto en fiestas y reuniones. Ella me contó que iba a mudarse a mi ciudad por trabajo y que no tenía dónde quedarse mientras buscaba un lugar. Como siempre he creído en apoyar a la familia, no dudé en ofrecerle mi casa. Después de todo, sería algo temporal, ¿verdad? Paula llegó con su enorme sonrisa y carisma desbordante. Siempre ha sido una persona muy extrovertida, lo que contrastaba bastante con mi personalidad más tranquila. Desde el primer momento, mis hijos la adoraron, y Juan, bueno, se mostró amable, pero no pensé mucho en ello. Pasaron 15 días entre risas, cenas familiares y conversaciones hasta altas horas de la noche. Al principio me alegraba tener algo de compañía femenina en casa, alguien con quien hablar de temas más ligeros. Finalmente, Paula encontró un pequeño apartamento y se mudó. Pensé que todo había vuelto a la normalidad, pero con el tiempo comencé a notar que Juan estaba raro. Al principio eran cosas pequeñas, se quedaba más tiempo en el baño, se reía de mensajes en su teléfono, y cada vez que yo entraba a la habitación, rápidamente bloqueaba la pantalla. Al principio lo atribuí al estrés del trabajo. Después de todo, él estaba en una fase complicada en la oficina. Pero las cosas se intensificaron. Juan empezó a salir más tarde del trabajo o a inventar reuniones que antes nunca mencionaba. Cuando intentaba hablar con él, se ponía a la defensiva. Llegó un punto en el que incluso mi instinto comenzó a decirme que algo no estaba bien. Y cuando una mujer siente eso, es difícil ignorarlo. Fue durante un sábado por la tarde cuando todo empezó a aclararse. Estábamos en el parque con los niños, y Juan se alejó con su teléfono, diciendo que tenía que atender una llamada. No le di importancia hasta que vi cómo su rostro cambiaba, de una sonrisa disimulada a algo que claramente era una risa nerviosa. Regresó diciendo que era un colega del trabajo, pero algo en su tono no me convenció. Decidí que era hora de averiguar qué estaba pasando. Una noche, mientras él dormía profundamente, tomé su teléfono. Mi corazón estaba a 1000 por hora. Revisé sus mensajes y, al principio, no encontré nada raro. Sin embargo, en sus redes sociales, descubrí que había estado intercambiando mensajes con alguien que claramente intentaba ocultar, Paula. Los mensajes eran ambiguos, pero sugerían que había algo más que una simple relación familiar. Me enfurecí, pero al mismo tiempo me convencí de que no podía acusar sin pruebas. Durante los días siguientes, me volví más observadora. Le pregunté casualmente a Paula si había estado en contacto con Juan, a lo que ella respondió con una sonrisa y un claro, pero solo por temas familiares. Algo en su tono me hizo sospechar aún más. Decidí contratar a un investigador privado, algo que nunca imaginé hacer. ¿Quién lo hace en la vida real, verdad? Pero no podía quedarme de brazos cruzados. En menos de 2 semanas, recibí un sobre con las pruebas, fotos de Juan y Paula juntos en su apartamento, besos en lugares públicos, y hasta recibos de cenas en restaurantes que decía no poder pagar para nuestra familia. Mi mundo se derrumbó. No podía creerlo. Mi esposo, el hombre con quien construyo una familia, me estaba traicionando con mi propia prima. La rabia y el dolor que sentí en ese momento eran indescriptibles. Me encerré en el baño, lloré en silencio para no despertar a los niños, y luego comencé a planear. No soy de las personas que reaccionan impulsivamente. Quería asegurarme de que esta traición no quedara impune. A la mañana siguiente, actué como si nada. Preparé el desayuno, llevé a los niños a la escuela y le deseé a Juan un buen día antes de que se fuera al trabajo. Pero por dentro, ya tenía un plan en marcha. Consulté con un abogado de confianza, le mostré las pruebas y, afortunadamente, me confirmó que podía pedir el divorcio con condiciones que no solo me protegerían a mí y a mis hijos, sino que dejarían a Juan con prácticamente nada. Durante las semanas siguientes,
Fingí que todo estaba normal mientras recolectaba más pruebas. Me aseguré de guardar capturas de pantalla de los mensajes que intercambiaban, de los movimientos bancarios sospechosos y cualquier indicio de que gastaba dinero de nuestra cuenta conjunta en Paula. Cada sonrisa que le daba en la mesa era una mezcla de desafío y desprecio, pero Juan no tenía ni idea. Finalmente, llegó el día en que confronté a Paula. Fue durante una llamada que ella me hizo, preguntándome si podía venir a cenar para ponerse al día. Accedí, pero con la intención de enfrentarla. Cuando llegó, la hice pasar al comedor, y, tras un par de minutos de charla superficial, fui directo al grano. Sé lo que está pasando entre tú y Juan. Su rostro pasó de la confianza al pánico en cuestión de segundos. Balbuceó algo sobre no saber de qué hablaba, pero no me dejé engañar. Saqué las fotos del investigador y las coloqué frente a ella. La forma en que se quedó en silencio lo dijo todo. Te abrí las puertas de mi casa, Paula. Y así es como me lo pagas. No la dejé explicar nada. Para mí, ya no había nada que discutir. La eché de la casa y le dejé claro que no quería volver a verla. Por supuesto, aún quedaba la parte más difícil, enfrentar a Juan. Esa noche, cuando llegó a casa, lo estaba esperando con las mismas fotos. Su reacción fue tan predecible como patética, negó todo, intentó justificarse, y, finalmente, suplicó. Ana, fue un error. Te amo. Pero ya no podía escucharlo. Mi decisión estaba tomada. Al día siguiente, presenté los papeles del divorcio. Lo que siguió fue un torbellino de emociones y trámites legales. Juan intentó varias veces convencerme de que lo reconsiderara, pero cada mensaje suyo solo reforzaba mi determinación. No podía seguir con alguien que me había traicionado de esa manera. Mis hijos merecían una madre fuerte, y yo necesitaba recuperar mi paz. Mientras tanto, la noticia de nuestra separación empezó a correr entre familiares y amigos. Algunos me apoyaron, otros trataron de justificarlo diciendo cosas como los hombres son así o Paula lo sedujo. Esas palabras me llenaban de rabia, porque al final, Juan tomó una decisión consciente de traicionar nuestra confianza. Paula, por su parte, se mantuvo en silencio. No intentó disculparse ni justificar sus acciones. En el fondo, creo que sabía que no había vuelta atrás. Cuando el divorcio se concretó, me aseguré de que Juan no tuviera más derechos sobre la casa ni sobre el dinero de nuestras cuentas conjuntas. Todo lo que había trabajado durante años quedó protegido para mí y los niños. Lo dejé con lo mínimo indispensable, algo que me parecía justo considerando lo que había hecho. Después de la separación, su vida comenzó a desmoronarse. Al principio intentó mantener su relación con Paula, pero como me enteré más tarde, ella lo dejó poco después. Según algunos conocidos, Paula se dio cuenta de que Juan no tenía el mismo atractivo sin la estabilidad económica que yo le proporcionaba. Su relación fue tan fugaz como dañina, y ambos terminaron quedándose solos. Por mi parte, decidí enfocarme en mis hijos y en mi propia sanación. Me inscribí en clases de yoga, comencé a leer libros sobre desarrollo personal y, poco a poco, reconstruí mi confianza. La primera vez que salí con amigos después de todo el drama fue liberador. Me di cuenta de que había estado tan inmersa en mi matrimonio que me había olvidado de quién era como persona. Un año después del divorcio, me encontré con Paula en el supermercado. Fue un momento extraño, porque aunque quería enfrentarla de nuevo, también sentí pena por ella. Se veía cansada, como si los meses también hubieran pasado factura en su vida. No intercambiamos palabras, solo nos miramos, y luego seguimos nuestros caminos. En cuanto a Juan, lo último que supe es que había perdido su trabajo debido a problemas de desempeño y estaba viviendo en un pequeño apartamento alquilado. Algunos dirían que se lo merecía, pero yo prefiero pensar que simplemente las consecuencias de nuestras acciones siempre nos alcanzan. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esta experiencia, aunque dolorosa, me enseñó lecciones importantes. Aprendí a escuchar mis instintos, a no ignorar las señales y, sobre todo, a ponerme a mí misma como prioridad. Mis hijos ahora ven a una madre más fuerte, y aunque todavía estoy en el proceso de sanar por completo, sé que estoy en el camino correcto. Con el tiempo, descubrí algo más, la traición no solo me había afectado a mí, sino también a mis hijos. Aunque eran pequeños, habían percibido el cambio en la dinámica familiar.
mi hijo mayor, Daniel, comenzó a hacer preguntas como: ¿por qué papá ya no vive con nosotros? La primera vez que me enfrenté a esa pregunta, sentí que el corazón se me encogía. No quería cargarles con el peso de la verdad, así que les expliqué de la forma más simple que pude. Papá y yo ya no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero ambos los queremos mucho y eso no va a cambiar nunca. Intenté mantener una relación cordial con Juan por el bien de los niños. A pesar de todo, era su padre, y ellos no debían cargar con nuestras diferencias. Sin embargo, Juan no siempre hizo lo mismo. En varias ocasiones, los usó como excusa para intentar acercarse a mí, llamando constantemente o apareciendo sin avisar en la casa. Hubo un momento particularmente incómodo durante la fiesta de cumpleaños de mi hijo menor, Mateo. Había invitado a algunos amigos de la escuela y familiares cercanos. Juan insistió en venir, y aunque al principio dudé, accedí para que Mateo pudiera disfrutar de un día completo con su papá. Todo iba bien hasta que Juan decidió dar un discurso durante el almuerzo. Se puso de pie, levantó un vaso de jugo y comenzó: quiero agradecerles a todos por estar aquí, pero sobre todo a Ana, quien siempre ha sido una excelente madre y esposa. La incomodidad en la sala fue palpable. Algunos de los asistentes sabían lo que había pasado entre nosotros, y otros simplemente intuyeron que algo no estaba bien. Cuando terminó su discurso, no pude evitar enfrentarme a él en privado. ¿Qué crees que estás haciendo, Juan? Le dije en voz baja pero firme. Solo estaba siendo sincero, Ana. Quiero que sepas que me arrepiento. Que esto no es el momento ni el lugar. Si realmente quisieras hacer las cosas bien, habrías pensado en tus hijos antes de traicionarnos. No volvió a mencionar el tema durante la fiesta, pero ese día reafirmé algo importante: no iba a permitir que manipulara las situaciones para intentar reconciliarse conmigo. Unos días después de la fiesta, llegó un mensaje de Paula, algo que no esperaba después de meses de silencio. Fue breve y directo. Ana, lamento todo el daño que causé. Nunca debí involucrarme con Juan. Espero que algún día puedas perdonarme. Leí el mensaje varias veces, tratando de descifrar si realmente era sincera o si simplemente buscaba limpiar su conciencia. Aunque sentí una leve satisfacción al saber que su relación con Juan había fracasado, no sentí la necesidad de responder. Su arrepentimiento no cambiaría nada, ni arreglaría lo que ella había roto. Con el tiempo, empecé a notar que mi vida, aunque diferente, era más ligera sin la carga de una relación basada en mentiras. Mis hijos y yo desarrollamos nuevas rutinas. Cada noche nos sentábamos juntos a cenar, compartíamos nuestras pequeñas victorias diarias y aprendimos a disfrutar de nuestra nueva normalidad. Una de las cosas que más me ayudó a sanar fue retomar mis hobbies. Antes del matrimonio, me encantaba pintar, pero lo había dejado de lado por las responsabilidades de la vida adulta. Decidí desempolvar mis pinceles y dedicarme a algo que realmente me llenara. Lo que comenzó como una actividad para desahogarme se convirtió en algo más grande. Algunas personas comenzaron a interesarse por mis cuadros, y eventualmente logré vender varios en exposiciones locales. Este éxito inesperado no solo me dio confianza, sino también una nueva fuente de ingresos. Mientras tanto, Juan seguía intentando recuperar algún tipo de estabilidad. Una vecina en común me contó que había empezado a trabajar en un empleo mucho menos prestigioso que el que tenía antes. Sin embargo, su actitud no parecía haber cambiado del todo. A menudo hacía comentarios negativos sobre mi éxito reciente, insinuando que estaba aprovechándome de la situación para ganar atención. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles en casa, recibí una llamada de un número desconocido. Era Paula. Dudé antes de contestar, pero la curiosidad me ganó. Ana, sé que probablemente esta sea la última llamada que quieras recibir, pero necesito hablar contigo. No estoy segura de qué más tengas que decirme, Paula. Ya hiciste suficiente. Lo sé, pero necesito pedirte disculpas en persona. Después de una larga pausa, accedí. Nos encontramos en un café cercano al día siguiente. Paula se veía diferente, como si los últimos meses hubieran sido igual de duros para ella. Sus ojos reflejaban cansancio y tristeza. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que escucharas de mí que realmente estoy arrepentida. Juan, no es quien creí que era,
y ahora entiendo que lo perdí todo por algo que no valía la pena. Sus palabras me dejaron pensando. Aunque no estaba lista para perdonarla del todo, entendí que su arrepentimiento era real. Ese encuentro me permitió cerrar otro capítulo de esta historia. Aquel encuentro con Paula marcó un punto final para mí. Ya no tenía interés en mirar hacia atrás, ni en revivir el dolor de lo que había pasado. Fue liberador darme cuenta de que podía seguir adelante sin cargar con el peso de la traición. Aunque no le ofrecí mi perdón, salí de ese café sintiéndome en paz, como si un ciclo hubiera terminado. Mientras mi vida avanzaba, comencé a notar que Juan no lograba encontrar el mismo equilibrio. A pesar de haber conseguido otro empleo, no podía mantener un lugar estable donde vivir y había comenzado a depender de favores de conocidos. En varias ocasiones me llamaba para pedirme ayuda, siempre con excusas elaboradas sobre cómo lo hacía por los niños. Nunca cedí. Mi prioridad era construir una vida estable para mis hijos, y sabía que dejar que Juan interfiriera nuevamente sería perjudicial. Un día, Daniel, mi hijo mayor, regresó de una visita con su padre con una expresión seria. Me miró y, sin decir nada al principio, se sentó frente a mí. ¿Qué pasa, cariño? Le pregunté mientras le servía un vaso de jugo. Papá dice que tú no lo quieres ayudar. Que por eso está mal. Respiré profundo antes de responder. Dijo, lo que pasa entre papá y yo no tiene que ver con ustedes. Siempre me preocuparé porque tengan lo que necesiten, pero las decisiones que tomamos los adultos a veces tienen consecuencias. Tu papá y yo somos responsables de nuestras vidas, y aunque lo quiero como padre de ustedes, hay cosas que él tiene que solucionar por su cuenta. Daniel parecía procesar mis palabras, y aunque no estaba segura de si entendía completamente, asintió y cambió de tema. Aquel momento fue un recordatorio de que la separación no solo me afectaba a mí, sino también a mis hijos. Conforme pasaron los meses, comenzaron a llegar noticias sobre Juan de forma indirecta. Amigos en común y vecinos me contaron que había intentado reconciliarse con varias mujeres, incluyendo a Paula, pero ninguna relación duraba. Su vida parecía ser un ciclo constante de malas decisiones. Un día, mientras recogía a mis hijos de la escuela, me crucé con Paula. No nos habíamos visto desde aquel encuentro en el café, y aunque no intercambiamos palabras, noté en su mirada una mezcla de vergüenza y resignación. Supe que ella también estaba tratando de rehacer su vida, y aunque nunca podríamos ser amigas nuevamente, entendí que estaba en su propio proceso de sanación. Por mi parte, las cosas comenzaron a mejorar. Mi pequeña empresa de arte seguía creciendo, y con el tiempo pude permitirme comprar una casa más grande para mis hijos y para mí. Cada rincón de ese nuevo hogar representaba un capítulo nuevo, lejos del pasado. Decoré las paredes con mis cuadros, y cada vez que veía las sonrisas de mis hijos corriendo por los pasillos, sabía que había tomado las decisiones correctas. El cierre definitivo con Juan llegó de una forma inesperada. Un amigo cercano me contó que lo había visto pidiendo ayuda en las calles. Aunque me costaba creerlo, una parte de mí sintió lástima. A pesar de todo, seguía siendo el padre de mis hijos, y no deseaba que cayera tan bajo. Llamé a su hermana, quien también estaba al tanto de su situación. Le ofrecí ayuda económica, pero dejé claro que no quería involucrarme directamente. Aunque no podía permitir que volviera a entrar en mi vida, sabía que debía hacer algo mínimo por él. Ese fue el último acto de compasión que tuve hacia Juan. Después de eso, me concentré únicamente en seguir adelante con mi vida. Hoy, años después, puedo mirar atrás sin rencor. Lo que pasó con Juan y Paula fue una prueba que nunca esperé enfrentar, pero también me enseñó que soy más fuerte de lo que creía. Aprendí a priorizarme, a valorar mi independencia y a no permitir que el dolor defina quién soy. Mis hijos crecieron en un hogar lleno de amor y lecciones sobre cómo enfrentar la adversidad. Ahora, cuando les hablo sobre aquellos días, lo hago desde la perspectiva de alguien que superó una tormenta y encontró la calma. Y aunque el pasado no puede cambiarse, lo que construí después me demuestra que siempre hay luz al final de cualquier oscuridad. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.